buenas tardes compañeros y docente presente. Somos el equipo número 6 del Instituto Tecnológico de Mérida de la materia Amplificadores Operacionales y les presentaremos esta presentación de Pechacucha hablando de los filtros activos. ¿Qué es un filtro para empezar? Los filtros en general son una variedad de circuitos selectivos en frecuencia que permiten el paso de algunas frecuencias mientras son atenuadas las otras frecuencias. Aquí podemos ver una representación esquemática de la función de un filtro. Como podemos ver del lado izquierdo al lado derecho, empezando por el lado izquierdo, tenemos la entrada, la cual es una señal útil más una señal no deseada o ruido que nos genera. Por lo tanto, pasa por un filtro apropiado y después nos entrega solo una señal útil, que es la deseada. Aquí podemos ver el filtro activo. Estos filtros son utilizados, o más bien, estos filtros utilizan un amplificador operacional de alta ganancia, transistores o amplificadores operacionales junto con elementos RLC, resistencias, capacitores e inductores. Las ventajas de los filtros activos es que permiten eliminar las inductancias que en bajas frecuencias son voluminosas y entre muchas otras ventajas. Los filtros activos, a los cuales no veremos en esta presentación, pero es igual importante mencionarlos, la diferencia es que estos filtros solo utilizan elementos pasivos, como lo son resistencias, inductores y capacitores, a comparación de los filtros activos que utilizan elementos activos y pasivos. Y los elementos activos son amplificadores operacionales, transistores, etc. Los mencionamos hace un momento. Aquí podemos ver los filtros activos clasificados dependiendo su función, ya sea por filtro pasa baja, filtro pasa alto, un filtro pasa banda o un filtro rechaza banda o bien elimina banda. Ese nombre puede variar, pero será la misma función. Podemos ver su representación gráfica aquí. Por el otro lado, un filtro pasabajo es solamente, o más bien estos, solamente permiten el paso de las frecuencias que se hallan por debajo de la frecuencia de corte, FC, con muy pocas pérdidas. Las frecuencias superiores son siempre atenuadas. El filtro pasa alto, el cual vemos en pantalla, solamente dejan pasar las frecuencias que se hallan por encima de una determinada frecuencia de corte, FC. Como bien podemos ver, el filtro ideal sería nuestra línea roja y el filtro real, la línea azul. Aquí vemos en pantalla un filtro pasabanda. Este permite el paso de las frecuencias situadas dentro de una banda delimitada por una frecuencia de corte inferior, ya sea, vamos a nombrar la FC1, y una frecuencia de corte superior, la cual nombraremos FC2. Siempre todo lo que esté dentro de la banda será trabajado y atenuado. El filtro rechaza banda, por el otro lado, permite el paso de las frecuencias inferiores o superiores a dos frecuencias determinadas que se denominan de corte inferior FC1 y de corte superior FC2 respectivamente. Esto pues son atenuadas las frecuencias comprendidas en la banda delimitada por estos dos valores. Aquí podemos observar la simbología de los diferentes filtros activos. Como vemos, los pasabajos y pasaltos se parecen demasiado. Simplemente que si lo vemos por el lado de amplificadores operacionales, es como conectar a la terminal inversora y a la terminal no inversora, porque pues vemos que cambia simplemente el símbolo. Por el otro lado de pasabanda y eliminabanda son tres líneas, las cuales vemos en el centro de los filtros, pero dos marcadas en la pasabanda y una en el eliminabanda. Esas son las diferencias a tomar en cuenta. Ahora bien, hagámonos una pregunta. Ya los clasificamos por su función. Y si los clasificamos por su diseño, ¿en cómo vamos a diseñar este filtro? Pues bien, los filtros activos se pueden clasificar también así por su diseño. Están los filtros Butterworth, Chebyshev y los filtros Bessel. Filtros Butterworth. Este se le conoce como el filtro de respuesta plana o uniforme hasta la frecuencia de corte FC. En pocas palabras, la salida se mantiene constante casi hasta la frecuencia de corte. Luego, este disminuye a razón de 20 decibeles por década, donde N es el número de polos del filtro. El filtro Chebyshev, la transición a partir de la frecuencia de corte es muy abrupta, pero en la banda de paso tenemos un rizado el cual nos ayuda. La utilización de este filtro se restringirá a aquellas aplicaciones en las que el contenido de las frecuencias es más importante que la magnitud.
Caso contrario, en el filtro Bessel, este tiene una respuesta lineal con respecto a la fase, lo cual resulta un retardo constante en todo el ancho de la banda deseado. Aquí podemos ver en estas dos gráficas los retardos y ganancias de los filtros activos con sus respectivos diseños ya mencionados antes, como podemos ver Butterworth, Chebyshev y Bessel. En este par de gráficas podemos ver las características transitorias de los filtros. Del lado izquierdo vemos la gráfica de respuesta frecuencial y del lado derecho vemos la respuesta transistoria. Nosotros trabajamos con filtros en primer orden y segundo orden en las prácticas y demás ahorita en esta unidad. Es por ello que es importante, pienso yo, recalcar con esta gráfica en pantalla la diferencia entre el mismo diseño pero diferente orden. Como podemos ver, aquí hace un filtro Butterworth, pero con la línea roja vemos orden 2, con la línea verde vemos orden 3 y con la línea azul vemos orden 4 y vemos cómo cambia significativamente. Igual los filtros utilizan unas tablas ya dadas, las cuales nos van a... Primeramente debemos recordar que estas nos representan los valores de GK, las ganancias. Pues vemos las tablas aquí y pues por la parte de nosotros sería todo. Esperamos que la información haya sido de su agrado e interesante, aunque fue muy general, pero es importante tener en claro las diferentes tablas y diferentes características que pueden darnos pautas para saber de qué filtro estamos hablando. Sin más, gracias.